Dar inicio a la sesión extraordinaria de Consejo Municipal en nombre de Dios y de la Comuna. El punto único a tratar en esta oportunidad va a ser la aprobación del contrato de proyecto de conservación de la Escuela Gabriela Mistral en el marco del plan Yo Confío en Mi Escuela. Va a exponer don Héctor Ferrell, funcionario del Departamento de Educación, a quien doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, básicamente voy a hacer un pequeño preámbulo en relación a este programa. Desde hace aproximadamente 2 años, el Ministerio de Educación ha generado programas para financiar la convocatoria de infraestructura. Ha generado convocatorias para diversos temas, ya sea para mejoramiento de infraestructura, para proyectos de diseño, así como en el contexto COVID ha generado proyectos que vayan orientados a mejorar las condiciones de seguridad para el retorno seguro. Ahora, las mayores dificultades que tenemos en general en todos estos proyectos han sido que se han separado en 2 líneas. Una tiene que ver con equipamiento propiamente tal y otra que tiene que ver con infraestructura. La dificultad que se presenta a nivel de infraestructura y de las convocatorias es la que voy a exponer antes de poder entrar de lleno a esto, para que ustedes vean los efectos que tienen las famosas convocatorias. Por ejemplo, el año pasado, una convocatoria que se llamaba Convocatoria 2020, nosotros nos adjudicamos 2 proyectos. Quedaron elegibles, técnicamente aprobados en junio del año pasado, por el orden de 117 millones de pesos y 49 millones de pesos respectivamente. Si ustedes comparan desde junio del año 2020 a septiembre del año 2021, ha transcurrido más de un año, y entonces en esta convocatoria 1 del año 2021, se nos dice que debemos presentar, si queremos tener recursos, el mismo proyecto del año pasado, sin modificación alguna del presupuesto ni especificaciones técnicas, para tener inmediatamente contar con financiamiento. Entonces ustedes comprenderán que lo que costaba en junio del año pasado, si eran 117, este año 2019 debe ser más caro y es el mismo presupuesto. Si a eso uno después le agrega que tienen que transferir los recursos, hacer la modificación presupuestaria y después licitar, nosotros vamos a estar hablando de más o menos de noviembre de este año, finales de noviembre, de un proyecto de 117 que en junio del año pasado era 117. Y si uno observa estas convocatorias adicionalmente, porque se nos produce que se nos van declarando desiertas muchas licitaciones, y es por obvio. Hoy día un proyecto de 117 millones de pesos significa que el IVA son aproximadamente el 19%, así que como 18 millones de pesos se van a IVA. Y del resto, de los 96 o 97 millones que quedan, el contratista, cualquiera sea, tiene que gastar no más allá entre gastos generales y utilidades un 25%. Estamos hablando de aproximadamente 23 millones de pesos entre gastos generales y utilidades. Y si a eso uno le descuenta el 7% entre gastos generales y utilidades, que son, si es que viene una empresa de afuera, gasta en alojamiento, alimentación, comida, etcétera, transporte, significa que a una empresa le están quedando en utilidad 16 millones. Y si a eso le agregamos, por eso que vamos a entrar en el contrato, le agregamos que las cláusulas que en esta municipalidad le exigimos un 5% de garantías del monto total del proyecto por 7 meses, significa que si el proyecto se lo adjudicó por 117, la exigencia del 10% serían 11.700.000 y el 5% son cerca de 5.800.000 y tanto. Y eso se mantiene durante 7 meses. Y posteriormente a eso, si nosotros le agregamos que las empresas tienen que pagar un 22% de utilidad, al final una empresa para mover 117 millones de pesos va a ganar 9 millones de pesos. Entonces nosotros consideramos y hemos planteado al Ministerio que no es posible que nosotros siempre nos estemos haciendo proyectos un año después con las platas que ya han perdido su valor respecto al presupuesto. Cuando nosotros aumentamos el valor nos dice estamos sobrevalorando, pero el problema radica eso. Y si a eso además le agrego cosas muy simples, estos convenios que llegan para la ejecución de estos proyectos se asignan por cuota. Nosotros este año tuvimos la ejecución de un proyecto en el Liceo Pulmahue por 138 millones de pesos. Convocatoria 2019. Se ejecutó durante diciembre, enero, febrero y marzo. El 12 de marzo terminó la obra y recién le estábamos pagando de los 138 millones, casi 90 millones de pesos hace unas 3 semanas atrás. O sea, tuvimos abril, mayo, junio, julio, agosto en que el Ministerio no nos traspasaba las platas. Entonces, quiero contar esto porque en la práctica
a nosotros yo creo que ustedes debieran, yo lo hago porque tengo que hablar con ustedes porque en los contratos, que lo coloco acá, hoy día la municipalidad le exige a todos los contratistas un 5% en boletas de garantía, primero un 1% por la presentación de su oferta, después un 5% por la buena ejecución del proceso durante la ejecución de la obra. Y posterior, terminado la obra, una boleta del 5% por 7 meses. Entonces, esto no contribuye ni a los proveedores externos ni a los proveedores locales en la condición de crisis, yo digo. Porque exigir una boleta de garantía de ese monto, el Ministerio exige en los convenios un 3%, y los plazos de ejecución, los convenios se le dan en 3 meses. Ahora, nosotros como educación no hemos adaptado, en este caso, a las bases que tiene hoy día la municipalidad, porque sería diferente que nosotros tuviéramos una norma para la licitación diferente a la CESPLA o a otras entidades, pero yo entiendo que cuando se fijó el 5% era para obras nuevas, pero estas son obras de reparación, son obras de mejoramiento, entonces le estamos exigiendo a los contratistas de obras menores, le estamos exigiendo las mismas porcentajes de garantía que las empresas que son de obras nuevas. Ahí yo entiendo que podríamos seguir. Esto es porque como ustedes van a tratar prontamente en octubre, aparte del presupuesto, la ordenanza de derecho, dentro de las ordenanzas de derecho se establecen los cobros que uno cobra por participación en las licitaciones, por las garantías, y no sé si está actualizado eso o no, pero yo solamente creo que es necesario que eso se evalúe para que, en definitiva, si queremos un desarrollo económico, fortalecer el desarrollo local, tendrían que estar por lo menos normas acordes a lo que exigen los convenios. Pero nosotros incluso le aplicamos más, como ustedes vieron en los contratos, un 5% más de lo que exige el convenio. Entrando ahora de rigor a este proyecto, en el marco de Yo Confío, el año pasado, hubo esta convocatoria y nos presentamos nosotros 3 iniciativas. El Liceo Pulmahue, además tampoco podemos presentar para todos los establecimientos, solamente aquellos que el Ministerio informa de acuerdo a la matrícula. Entonces se optaron por el Liceo Pulmahue, Escuela Gabriela Mistral y República de Venezuela. También podía entrar la Escuela Luis Cruz Martínez, pero ellos necesitaban proyectos de ampliación y estos proyectos el Ministerio no financia, también ahí hay otro elemento, no financia obras de ampliación, es decir, ninguna obra nueva, ni tampoco ni siquiera una techumbre, porque se considera que un techo es una obra de ampliación. Por ejemplo, en la escuela de Puyancón, nosotros desde el acceso principal, del portón de acceso, hasta la sala, al acceso a las salas, ahí los niños cuando llueve no tienen ninguna protección, a pesar de que es un pequeño pasillo, el colocar techumbre es para el Ministerio una obra de ampliación. Entonces, sin embargo, hace aproximadamente unos 4 años, el Ministerio sí financia obras como son obras de tensoestructura, que en este caso son algo que puede cubrir y dar sombra, porque lo consideran que es como un equipamiento. Se puede retirar y sacar, no se considera como obra, a pesar de que lo puede uno financiar como obra, pero desde el punto de vista no se considera como ampliación. Entonces nosotros en el proyecto de la escuela, tanto Gabriela Mistral como República de Venezuela, se presentaron la convocatoria, uno por 49 millones de pesos, que era el monto máximo en el caso de Gabriela Mistral, y la escuela República de Venezuela, que tenía un tope de 35 millones de pesos. De eso un porcentaje iba de equipamiento y el otro porcentaje iba para, en este caso, en obras para la escuela Gabriela Mistral, era 41.750.000 en obras. Nosotros llamamos a una licitación pública, se declaró desierta inicialmente, después volvimos a llamar a una nueva licitación pública, mejorando aspectos que pudieran de alguna manera ser vistos por los contratistas, porque podíamos haber llamado a licitación privada, pero como decían que faltaba información o algo, ya hagamos una nueva licitación pública para que haya más oferentes. Y en este caso se presentaron 3 empresas. Acá está, les acompañé a ustedes el acta de evaluación que se lo tiene que haber enviado la Secretaría Municipal. Y de las 3 empresas se adjudicó una, que es la empresa constructora BCF Ingeniería y Construcción Limitada. BSP, eso. Ahora, normalmente la ley establece, antiguamente no se hacía, pero
De acuerdo a la ley, todo contrato superior a 25 millones de pesos debe ser aprobado por el Consejo. ¿Y eso para qué? Para que ustedes, una vez que lo aprueban, también ustedes al tenor de lo mismo puedan fiscalizar y puedan ir a ver que se estén ejecutando las obras, en los términos, que estén los elementos que resguardan lo que de alguna manera se estableció en este contrato. Normalmente los contratos, en la primera yo acompañé un decreto de asta. En realidad este decreto es con posterioridad a esta asta. Una vez que se aprueba, después yo genero el decreto del contrato y que hace referencia a las actas de sesión de esta de hoy día, a objeto de que vaya acompañado en el decreto. ¿Tienen estas o no? ¿Se las paso de todas maneras las propuestas, por si acaso? No sé si no las tienen. ¿Sí? ¿Las tienen? Pero saque copias por si acaso. Les sirve igual tener. Ahí. Ya. Estamos listos. Ya. Y traje copia del contrato, si no lo tienen. Sí, lo que pasa es que fueron enviados en el correo, la tenemos. Ya lo tienen. ¿No quiere nadie tenerlo en papel? Sí, por si acaso. Ya. Ya, no lo tiene. Bueno, básicamente la idea es que si hay algún elemento dentro del contrato que ustedes crean necesario incorporar o suprimir, lo puedan indicar a objeto de nosotros modificarlo. Voy a dar un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, antiguamente en los contratos de movilización, por ejemplo, no teníamos exigencias para los contratos de movilización anual para los alumnos en los establecimientos, pero producto de todo el contexto de situaciones de pedofilia, abuso de menores, maltrato a menores y una serie, se nos hizo exigible hace algunos años que nosotros incorporáramos en las bases, esta sugerencia de algunos concejales, que incorporáramos en las bases estas exigencias de quiénes son los que transportan, que tengan no solamente un certificado de antecedentes, sino que efectivamente tengan un certificado de que están sin ningún tipo de vulneración a menores, no haya maltrato familiar, etcétera, y eso nosotros lo exigimos hoy día como condición, y adicionalmente hay un encargado de movilización que su responsabilidad es velar que ante los estados de pago mensual o pida el listado de los choferes que han transcurrido, porque evidentemente que los que se presentan inicialmente a una licitación, probablemente que los choferes en el transcurso de la prestación de un servicio vayan modificándose. Y por lo tanto es deber del encargado de movilización solicitar quiénes son los choferes y verificar él a través del código, aparte de tener esos antecedentes, por si acaso, si eso está correcto. Entonces, este es más o menos el propósito y bueno, nos vamos a hacer costumbre porque en estos momentos, como les decía, tenemos aprobado, van a transferir en esta semana alrededor de un 50% de los 117, un proyecto de la Escuela Casas de Huaquén. Viene otro proyecto de 49 millones de pesos de la Escuela Gabriela Mistral, y hace 3 semanas también nos aprobaron un proyecto para el Liceo Pulmahue, que en este caso ese proyecto consiste en la demolición del escenario que está donde está actualmente la cancha, y hay un escenario antiguo, ahí se va a hacer un mejoramiento de pavimento, y también nosotros por el mismo contexto de COVID y habilitación, viene otro proyecto que estamos trabajando, que es para sacar la cancha que está ubicada ahí, trasladarla a toda la área, a la zona deportiva que se está generando hasta donde estaba funcionando el SECREA, porque como consecuencia de la construcción de esa cancha que se hizo de básquetbol, se hizo un cierre perimetral que no cumple algunas normativas de accesibilidad universal y restringe incluso las posibilidades a pesar de un sistema de evacuación. Pero eso ha ido saliendo a medida que han generándose nuevas normas. No sé si entramos en rigor al contrato, ustedes lo leyeron, si tienen alguna observación que nos puedan decir o en su efecto pasamos a la aprobación o quieren mayores antecedentes por parte de... Ofrezco, ¿concluyó su intervención? Sí, y quería entregar unos planitos para Sí, por que supuesto. vean El proyecto en forma de plano. Ya. Acá está. Sí, está bien. Van a entregar planos a los colegas. Para allá. ¿Todos Para que tienen? vean de qué se trata el Ya, ¿a proyecto. usted le falta? Acá. Bien. Habiendo terminado la intervención de don Héctor, concedo la palabra a los colegas que quieran comentar. Había pedido la palabra don Juan Yáñez. Sí, yo con una consulta. Este proyecto definitivamente, ¿qué es lo que se va a hacer? Y en segundo lugar, no tenemos la claridad, ¿no es cierto?
Tengo algunas dudas ahí con respecto, digamos, a los valores que aparecen acá en la claro, oferta. Sí, porque Ya. hay unos que aparece de 33 millones y fracción con respecto, digamos, al tema sin IVA. Y Sí. 39 millones con IVA incluido. Ya. Pero al margen de eso aparece arriba una suma de 41 millones y fracción. Ya. ¿Eso Sí. tiene que ver con la retención? No, lo que pasa es que voy a explicar eso y después entro hablando para que explique de qué se trata el proyecto. Los proyectos se asignaron la partida de porcentaje de plata que asignó el Ministerio, por ejemplo, en el caso de Gabriela Mistral, no podían ser proyectos superiores a 50 millones de pesos. Y por lo tanto nosotros ahí presentamos un proyecto total entre equipamiento e infraestructura de 49.999.000. De esa plata, un porcentaje iba para equipamiento, que eran compra para unos elementos para sanitizadores, contacto de temperatura, que los entregaron hace como 2 semanas, tótem, y vienen unas cámaras ahora, unos baños portátiles, lavamanos portátiles, porque en la práctica, como por la normativa COVID, se impide que estén la cantidad, por ejemplo, si en un baño de niños habían 6 baños, ahora solamente van a quedar 3 porque tienen que separar uno por medio. Y esos 3, para nosotros nos salía mucho más fácil hacer una obra de extensión hacia afuera de esos baños, pero el Ministerio no nos autorizó. ¿Por qué? Porque dice que esos son obras que requieren informes sanitarios y por el contexto COVID no se le estaba dando prioridad a esos tiempos y ellos necesitaban que nosotros podamos adquirir lo más rápido ese tipo de equipamiento. Entonces pero ahí hemos tenido la gran dificultad porque en casi la gran mayoría, que estas demandas son a nivel nacional, las empresas que están trayendo ciertos equipamientos no tienen stock. Entonces hemos tenido grandes dificultades, por ejemplo, para algún tipo de equipamiento. Y del total de los 49 millones, la totalidad asignada al proyecto de infraestructura, el presupuesto oficial, era de 41.750.031. Eso es lo que es el presupuesto oficial. Sobre ese presupuesto, cuando se llama licitación, las empresas pueden presentar el tope de 41 millones de pesos o pueden presentar menos, pero menor al 90%. Fijamos nosotros un rango, porque también se nos estaba produciendo en algún momento determinado que las empresas se nos presentaban por menos valor, que está bien, porque es competencia. El problema radica que nos pasó, por ejemplo, hace algunos años en Poza Verde. En Poza Verde nosotros teníamos 16 millones de pesos y una empresa se presentó por 9 millones. 9 millones y más el IVA, imaginemos que eran 12 millones. Quedaron 4 millones, pero antiguamente, hasta hace algunos años, antiguamente le permitían que cuando la escuela se presentaba, por ejemplo, en este caso tenía asignado 16 millones de pesos, y si la empresa cualquiera sea se la adjudicó por 8 millones de pesos, los otros 8 nosotros lo podíamos volver a presentar una iniciativa para la misma escuela y se quedaba, pero ahora no, porque ahora como el Ministerio deposita por cuota, entonces deposita, por ejemplo, la primera cuota corresponde a un 50% de la ejecución y la otra en contra el vale de saber cuánto se adjudicó. Si la empresa se lo adjudicó por menos, manda solamente la plata que corresponde a la adjudicación. Entonces en Poza Verde nos pasó que un proyecto de 16 millones que se ejecutó por 12, el Ministerio cuando mandó la segunda cuota lo mandó para cumplir los 12. Y nunca pudimos, nosotros después preguntamos qué pasaba con los otros 4, no, pues se reasigna a otro lugar porque ya significa que alguien se lo ejecutó por 12. En este caso, hay contradicciones ahí con respecto a lo que tú señalabas anteriormente, porque si estás diciendo que en definitiva los oferentes, digamos, prácticamente no ganan nada, entonces debieran postular por el total y no rebajar los montos. Y además, no, claro, siempre se ha cobrado el 5% que es la boleta de garantía y no el 3%. Yo por lo menos de lo que tengo recuerdo siempre ha sido el 5% y no el 3%. Para obras nuevas. Sí, pues. Pero estas son obras de mejoramiento, de conservación, pintura, Igual, pues, reparación. la boleta, digamos, la garantía que tiene en este caso el municipio por si acaso quedan algunas obras, digamos, mal hechas, es para subsanar, digamos, las obras mal hechas. Claro, pero son para obras nuevas. Para eso es la boleta de garantía. Claro. Entonces, pero eso es lo que está indicando, que las obras nuevas está bien ese porcentaje, pero estas son obras de conservación y de mejoramiento. y las empresas que participaron, la que se adjudicó obviamente participó con estos 39 millones y las demás eran más bajas. No, acá le iba a explicar. Normalmente las empresas, todo en el portal de mercado público, las empresas tienen que ofertar, entregan un presupuesto con IVA, pero en el portal tienen que ofertar con el neto. Y por eso que cuando la persona que revisa, la comisión que revisa,
evaluamos sobre el neto. Por eso que acá figura 33. que la comisión el 33 sin el IVA, porque en el portal sale el neto. Ahora, ¿por qué tiene neto y IVA? Porque efectivamente hay servicios. En el portal, por ejemplo, hay empresas que prestan servicios de asesoría o diseño que son exentas de impuestos, y hay unas que sí lo hacen con impuestos. El portal lo mantiene. Entonces nos ha pasado que, por ejemplo, algunas veces empresas nuevas de repente no saben y colocan en el portal el con IVA, y después ya no le podemos generar la orden porque es superior. Por eso es que se informa, incluso reiteradamente en las bases, le establecemos en negrito ahí, que no se olviden de que en el portal solamente se presenta el neto, y el IVA es el que posteriormente lo hacemos en el decreto, ¿ya? Esa es la aplicación de las diferencias. No, yo estaba solamente diciendo que eso era, cuando hablaba de la escuela Poza Verde, estoy hablando de hace un proyecto de hace 4 años, o sea, desde hace 4 años la política del ministerio fue cambiar la posibilidad de que no exista o sea, que si hay un diferencial mayor, esa plata hay que devolverla, porque en definitiva es un saldo. En cambio, antes nosotros, si nos asignaban una plata del proyecto oficial, a nosotros lo que nos interesa es que ojalá las empresas se presenten por el tope, pues. Ojalá que se presenten con lo más alto, porque es la calidad y nos gasten toda la plata. Pero en este hecho competitivo, cuando no poníamos tope, las empresas se presentaban tan bajo como el que pasó en Poza Verde, y después teníamos problemas tal vez en que no se estaban haciendo por ejemplo, las chapas o alguna reparación no quedó en corrección. En comparación, que decimos, al final los plazos y los montos, por ejemplo, nos pasó en otra empresa en donde pusimos un plazo y todas las empresas se pusieron al mismo plazo y al mismo monto. ¿Cómo diferenciamos cuando uno establece un monto? Entonces dijimos, ya, dejemos abierto, y en este caso parece que está abierto, ya no tiene tope ni nada, pero se presentaron las empresas. Lo que sí acá, por ejemplo, la primera empresa que se ha presentado ya en varias licitaciones, no sabemos si solamente lo hacen por formalidad, porque no presentan ningún antecedente. Si ustedes lo pueden ver en la misma licitación, pueden ver que la información que entrega es como un formato general de ello, propio de una empresa, pero no presentan los anexos que nosotros les pedimos, que es llegar y completar. Nosotros pedimos 5 anexos, una identificación del oferente, en donde indica la empresa tanto, el representante legal, otra en donde presenta que conoce las bases, ha exigido las bases, que está conforme a eso, ha hecho visita de terreno, que no es obligatoria, también lo firman. Un tercer documento que es la carta GAN, que marcan las distintas actividades, cómo la van a ejecutar durante el periodo de ejecución, e indican los días de ejecución de su obra. Después un presupuesto detallado que ellos lo completan, se lo mandamos para que ellos coloquen los valores. Y el flujo de caja que se le pide que lo realicen. En esta ocasión nosotros hemos incorporado a todos, ahora en todas las licitaciones, un flujo de caja que es solamente llenar los valores y le da solo el resultado, si ya quieren un estado de pago, 2 o 3. ¿Quién es el hito del Departamento de Educación? Don Orlando Jiménez, que es la persona que él es constructor civil de la Universidad Católica de Valparaíso. Él ya lleva trabajando 5 o 6 años acá con nosotros. Y bueno, él les iba a explicar ahora, no sé si antes de que haya otra intervención, explicar de qué consiste las obras. ¿Había solicitado la palabra? No, inmediatamente que nos explican el proyecto como tal. Ya, explique, Orlando. Bien. Tiene la palabra don Orlando Jiménez. Orlando Jiménez. Ya, buenas tardes de nuevo. Como le dijo Héctor, bueno, yo soy el asesor técnico de hace casi 6 años acá del Departamento de Educación. Me corresponde hacer los proyectos de todo lo que se tenga que hacer para las escuelas, y también soy el inspector técnico. En este proyecto, puntualmente lo que se hace aquí es una obra de un pavimento de caucho que se llama, que son aproximadamente un poquito más de 480 metros cuadrados. Una superficie blanda que va a quedar ahí. Para ese pavimento alrededor se le hace un perímetro que es biselado también de hormigón. Para eso hay que cortar el hormigón, porque si no, no se puede colocar encima una cantidad de mezcla porque se quiebra. O sea, sí o sí hay que hacerla con mayor profundidad. Por eso se hace un perímetro que está ahí, ustedes lo tienen marcado en azul, que le da una superficie también de pavimento que dice ahí pavimento hormigón, 17 metros cuadrados, a eso se refiere. Se rompe, se corta y se coloca la mezcla. Y el pavimento de caucho, que son alrededor de 482 metros cuadrados, este va pegado sobre la superficie de radial existente. Eso va en 2 colores y tiene finalidades, tanto porque ahí mismo funciona muy cerca el curso de los párvulos y para niños más pequeños, y también por la coloración que va en 2 colores de cuadrados, así como un tablero de ajedrez.
Es decir, también lo que se hizo, así fue la idea que nos dijeron los profesores y lo pidieron también, justamente para que pueden hacer actividades con eso, con los colores distintos también, y en una superficie blanda que es mucho mejor para todo efecto. Eso es una parte. Lo otro es, como explicaba Héctor, se hace aquí esta tensoestructura, esa es la otra que se hace, la tensoestructura, que es una loneta de un cierto tipo de material tipo PVC, que tiene una duración de aproximadamente 10 años, y se hace con una estructura en base a 4 pilares, en este caso van a ser 3, porque ya lo vimos allá con el director, que uno lo vamos a hacer un enganche arriba en la estructura de la escuela para evitar que vayan a haber choques de los niños corriendo, porque los otros 3 pueden quedar en el perímetro, cerca de algunos muros, qué sé yo, entonces ya no corren los niños. Pero había un cuarto que quedaba como muy aislado, entonces al correr podían chocar. Entonces, para evitar eso, mejor decidimos, en la previa que hemos estado conversando, engarzarlo arriba. Ahora, estos tubos son de 6 pulgadas, son galvanizados y pintados en caliente, y tienen una altura mínima de 3 metros 40, más recuerdo, y 4 metros en otro extremo. Estos van anclados en una zapata de 1,40 m, porque todo el efecto de viento tiende a tener mucha fuerza, entonces para evitar el volcamiento y todo eso tiene que tener un buen anclaje. Esto también lo corrobora un ingeniero calculista que viene por parte de la empresa. Ellos pagan ese cálculo, y hay un calculista y un revisor, que es lo que exige la norma. Básicamente eso es los trabajos que se hacen acá, esos 2 tipos de trabajos. Muy bien. ¿Algún otro colega que quiera formular alguna consulta? Don Erwin, tiene la palabra. Sí, bueno, nos llegó con anticipación todo lo que es la documentación en relación a lo que es el contrato y el proyecto, pero tengo una duda en el tiempo, no soy técnico, por eso le estoy preguntando, el de las lonetas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vimos un tiempo atrás un proyecto, no sé si similar, pero tendría que ver con eso, o si estoy equivocado para que me lo corrija, que tiene que ver con la Escuela Comunidades de Vallehermoso. Ya. En la Escuela Comunidades de Vallehermoso también se presentó anteriormente, no en esta administración, sino como varios tiempos atrás, 2015. que tiene que ver con las lonetas. 13 ya. 13. Y esas lonetas no duraron 10 años. No duraron 10 años, creo que duraron 1 año, con suerte, y se fueron abajo, y la misma comunidad tuvo que decir, oye, ¿qué pasa con este proyecto? Entonces, esa es la preocupación que tengo yo cuando ustedes me dicen que duran 10 años, porque la experiencia de allá no fueron 10 años. Entonces, es importante aclararme en relación a este nuevo proyecto que tiene que ver con la misma, a lo mejor es la misma lona u otra lona, por eso desconozco porque no soy técnico en esto, pero sí desde la experiencia, lo otro no duró 10 años, duró 1 año con suerte, entonces que me lo explique. Ya, mire, bueno, en ese tiempo yo no estaba acá, pero sí estaba yo haciendo un trabajo aquí muy cerca en Maitencillo. Sucedió, yo supe después la historia y me tocó darle la solución después, posterior a eso, para poder hacer cómo usaba la estructura, que no la podían usar hasta ese momento porque eran tubos. Yo tuve que hacer le diseñé algo para que pudieran colocar las planchas y... Después se techó, se tuvo que techar definitivamente. Pero ¿qué pasó en ese instante? Yo le comento esto, que yo estaba trabajando acá cerca, en Maitencillo, que es relativamente cerca. Ese año hubo un temporal muy fuerte y unos vientos que no se habían visto nunca por estos lados. Tal así que ahí en la parte alta de Lagunilla, Laguna de Zapallar, había un bosquecito de pinos, y entró como una especie de tromba, incluso entre toda esa cantidad de viento, las olas fueron muy altas y rompió y dañó muchas estructuras, botó muchos árboles en muchas partes, y eso lamentablemente aquí les tocó también el viento, y eso no fue por lo que estamos hablando. Esta duración de 10 años se refiere básicamente al mayor daño que tiene uno constantemente, que es del sol, para este tipo de situaciones. Pero un viento con las características que se dio esa vez no se había visto antes ni se ha visto después. O sea, lamentablemente tuvieron la mala fortuna de que se dio esa situación. Para eso no estaba preparado. Claro, eso tiene razón. Y eso, por eso que ustedes ven que los tubos, cuando los vean ustedes en obra, van a decir, oh, son grandes, porque 6 pulgadas uno no nota así, no dimensiona, pero cuando los ven es como que fuera muy recio. Es por lo mismo, porque tienen que soportar los vientos y todo ese asunto. Ahora, tampoco está hecho para un huracán, pero sí para soportar un viento normal y todo eso.
Pero básicamente la duración a que nos referimos nosotros es a la duración del daño del sol, ¿no? Y del viento va a soportar lo que son vientos normales, están hechos la estructura. Bueno, a ver, ustedes si quieren pueden ver algo que ya está hecho y se hizo lo mismo, muy similar aquí en la Escuela República de Venezuela. Van a ver toda la estructura, van a ver que es muy resistente, muy sólida, todo lo que se requiere para seguridad, digamos. Ahora, pero no quita que pudiera haber un tornado, ¿no? Una cosa así muy fuera de lo normal, claro, a eso ya no estaría, pero dentro de lo normal, los vientos normales no tienen ningún problema. Que en relación a eso, yo creo que también, porque como son recursos públicos, uno tiene que saber cómo invertirlo y ver esa parte, porque al fin y al cabo, si vimos el asunto del viento, que en ese tiempo, yo no concuerdo mucho con lo que me está diciendo, discúlpeme, pero dentro de la misma experiencia, yo soy vallehermosino y conozco la experiencia, entonces... no sé si es la altura tendría que ver con esto o no se proyectó a lo mejor en este proyecto tener un zinc o algo relacionado que sea un material no tan ligero, digamos, en el sentido que es movible con la parte del viento, o si se hizo un estudio con respecto o si se hizo algún estudio con respecto a los mismos vientos, porque al fin y al cabo se están invirtiendo recursos públicos y hay que ver lo mejor para nuestros niños, porque al fin y al cabo imaginemos que no se hizo, por ejemplo, el estudio del viento, ¿ya? Y que los niños están en el patio y ocurre esto, podemos ocurrir también un accidente. Entonces ese es el asunto, si queremos colocar esto, ¿habrá algún estudio no relacionado con el tema de viento? Porque Aquí hay dos cosas. La primera es, por ejemplo, pongámonos el peor escenario. Viene un huracán y rompe la lona. ¿Qué pasa? Eso tiene pasado incluso las piolas de acero al otro lado. O sea, podría romperse la lona, pero eso no cae. No cae ni la estructura, y los anclajes que son de acero Galvanizado. inoxidable, eso se mantiene, porque usted la analiza, está más que dimensionado, porque incluso como a la empresa le ha costado comprar las medidas que habían oficiales, compraban sobredimensionado, incluso más de lo que eso no cae. Y después lo otro no es porque nosotros querramos o quisiéramos nosotros hacer un proyecto de este tipo. Para nosotros lo ideal hubiera sido hacer al tiro un galpón, pero la directriz del Estado fue la que nos dijeron: ustedes lo único que pueden hacer son, en este caso, si quieren sombreadero, tienen que ser en su estructura. Ellos nos decidieron, nos indicaron. Nosotros tuvimos que decidir acá, conversado con la escuela, si querían esto y no había alternativa. Entonces, si querían sombreadero, tenían que ser de este tipo. Y eso porque ahora, como se suponía que tienen que estar los niños más en el espacio abierto, más que en sala, no podían estar confinados, entonces por eso que se buscó el encontrar cómo les damos un lugar sombreado o algo para que ellos pudieran estar de mejor manera. Entonces la única alternativa que nos dio el Estado dijo: esto, ten su estructura, si no quieren esto, no hay nada. me queda claro. Y la última intervención, presidente, era netamente lo que hacía el colega Juan Yáñez, si bien no es una obra nueva, pero al fin y al cabo va a ser una obra nueva porque esto no está, ¿ya? Sí. Yo concuerdo que sea el 5% siempre, ¿ya? Aunque usted dice de repente que bajemos a 3, pero al fin y al cabo tenemos ya una base que son de 5%, ya sea obra nueva o mejoramiento. Entonces yo creo que eso igual, sabemos lo que es la parte pandemia, sabemos que subieron los recursos, pero también sabemos que son empresas privadas que vienen a hacer esto y por algo ofertan. Entonces nosotros tenemos que cuidar bien la inversión pública, tenemos que cuidar bastante en el sentido de retener este 5% para cualquier eventualidad que pueda existir. No, yo Muy bien, pensando colega. más que en empresa. Don Quería Héctor. explicar una situación en relación a los galpones. A ver, FAE 2013, estos galpones se propusieron recursos, como le digo, a las escuelas se le asignan recursos en función de sus distintas matrículas. En el caso del año 2013 se asignó para la escuela Gabriela Mistral 17 millones y fracción, para la escuela Luis Cruz Martínez alrededor de 14 millones y fracción, y lo mismo pasó para la escuela Comunidades de Vallehermoso. Entonces, cuando se ejecutaron los proyectos inicialmente, el galpón de la escuela Gabriela Mistral tenía contemplado la construcción y el diseño, le alcanzaba para financiar un proyecto de 17 millones completo, galpón con PV4 y acrílico, que es el galpón que está construido acá. Pero la comunidad de Vallehermoso, como la escuela Luz Cruz Martínez, también querían un galpón, pero ellos tenían menos plata. Entonces, en ese momento, la CESPLA, que no estaba yo en la dirección, se solicitó en la ejecución
a una empresa que le pudiera adaptar o hacerle el proyecto por 14 millones y tanto. Se contrató un ingeniero civil de Antofagasta, que fue el que diseñó, porque se requiere un ingeniero civil, un arquitecto patrocinante, y estos proyectos se generaron, en el caso de ahí, de la Escuela de Comunidad de Vallehermoso y en el caso de Luis Cruz Martínez, si ustedes los van a ver, se generaron como soluciones, a diferencia, si ustedes entran ahí a los techos van a mirar, para que tengan la cubierta con PV4 se requiere un sistema casi cuadrado o angular. Y en el caso de una lona, dado que no tenían plata para el techo PV4, se le hicieron unos tubos como costanera, unos tubos redondos, a objeto de que no se rajara supuestamente. Entonces ustedes ven a Luis Cruz Martínez y a la de Comunidades. Entonces hicieron así unas costaneras circulares ¿y qué sucedió? Que en primer lugar se daban dos condiciones. Con eso se estimulaba, al generar ese sistema circular, el viento generaba esto. Entonces, por lo tanto, era más factible de que se elevara. Cuando eso se licitó y se adjudicó, posteriormente en enero o febrero del año en curso, 2014, o el 2013, yo no recuerdo, el director de obra paró la obra porque no tenía permiso de edificación. Vino a sacar su permiso de edificación, que es el proyecto, contar con permiso de edificación, hace 2 años atrás, estamos hablando del año 2019, y vino a sacar su recepción a finales del 2019. O sea, imagínense, la ejecución casi 7 años. Y eso implicó que posteriormente, cuando después nosotros tuvimos que generar un proyecto, hay que recordar, vuelvo a insistir, los proyectos tanto de techo como la construcción de una obra cerrada se considera ampliación. Entonces, en el caso y aparte de eso, existe un porcentaje que le llaman de constructibilidad, es decir, en un colegio tienen que haber tantas obras construidas cerradas y tanta cantidad de espacio en patio. Y para poder construir más patio o ampliación, usted tiene que contar con más espacios libres en los establecimientos. En el caso, por ejemplo, nosotros en estos momentos en la Escuela Gabriela Mistral, dado que hoy día esa escuela fue diseñada para una escuela de enseñanza básica, nosotros lo incorporamos y le hicimos media, significa que habían espacio, nosotros generamos una serie de salas multiuso, pero hoy día la escuela necesita, para poder atender a toda la matrícula de enseñanza básica y media, necesita nuevas obras. Y sin embargo, los metros de constructibilidad estamos al límite. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es hay un laboratorio de ciencias que lo vamos a eliminar en algún momento de acá. Lo mismo estamos regularizando la propiedad tenemos un terreno tomado por un particular de la Escuela Gabriela Mistral que da hacia el lado de la panadería. Hay un privado que se nos tomó un terreno que son como 40 metros cuadrados. Y aparte de eso, estamos gestionando ver la posibilidad de adquirir un terreno del señor Romero, algo así, que tiene una propiedad al lado de la Escuela Gabriela Mistral, a objeto de poder tener más metros, porque sobre el comedor queremos construir unas nuevas salas multiuso, los laboratorios de ciencia y otros elementos que son necesarios. Pero para poder diseñar vamos a tener que liberar espacio y tener que recurrir a eso. Lo estamos viendo con el área jurídica acá, con la nueva administración, de cómo vamos a regularizar esa situación en particular de Gabriela Mistral. Entonces, cuando después nosotros tuvimos que diseñar los proyectos para darle, en este caso, techumbre sólida a los 2 galpones, justo llegó Orlando, y ahí nos encontramos con el gran problema que lo había señalado yo en su momento, que era cómo logramos atravesar un perno a través de una estructura que es cuadrada y que necesita una base rectangular como costanera versus una costanera circular. Pero finalmente encontramos una solución que la encontró Orlando y hoy día tenemos esos galpones y no hemos tenido problemas. Hay varias obras que nosotros quisiéramos hacer de ampliación. Nosotros, por ejemplo, debajo del Liceo Pulmahue, en el técnico profesional hay una superficie que está debajo, que nosotros la queremos ocupar y queremos hacer una sala del taller de electrónica. Sin embargo, hicimos todo el proyecto, pero el Ministerio no nos aprobó, a pesar de que está aprobado el proyecto, técnicamente el edificio, porque eso se considera ampliación. O sea, solamente colocarle unas tapas ahí y habilitarlo. Murallas perimetrales nos consideran como ampliación y tendríamos que tener, y por lo tanto ellos no financian eso. Entonces nos encontramos. Muy bien, don Héctor. Era eso. Yo solamente le quería hacer una consulta final. Muy brevemente, ¿cuál es el cronograma de la licitación? En concreto, ¿cuándo comenzarían las obras? A ver, nosotros, estando aprobado hoy día el contrato, mañana nosotros debiéramos estar generando la entrega de terreno
y entregando este decreto y contrato a la Secretaría Municipal con fecha de mañana, a objeto que de ahí puede demorarse 3 o 4 días la Secretaría en que el decreto llega, sale de Secretaría a Control y de Control a Alcaldía y de Alcaldía vuelve a Secretaría para llamar al contratista. Pero independiente de eso, nosotros estaríamos, ya sea mañana o a más tardar el miércoles, entrega de terreno. ¿Por qué? Porque hay un marco de un convenio cuya ejecución de obras tiene que estar, termina el 30 de octubre. Esta obra está proyectada a 35 días, pero lo que pasa es que el Ministerio solamente considera que existiendo un solo estado, primero generándose el contrato, el decreto del contrato, allá el decreto de adjudicación ya es un documento legal, pero aparte de eso, el hecho de que esté el contrato y se haya generado un estado de pago, cualquiera sea, aunque sea uno, ya se considera que ya estamos listos y por lo tanto no importa que eso se pueda extender el último o el segundo estado de pago, porque en definitiva eso es por eso que era urgida, porque como ustedes tenían sesión el 6, de ahí tienen que tratar el presupuesto. Bien, agradecido por su intervención, por también la intervención de don Orlando. Así que si les parece, sometemos a votación, comenzando por las damas, la colega Blanca Rojas. Apruebo. Gracias. El colega Erwin Olmos. Apruebo el proyecto. Gracias. Don Juan Yáñez. Apruebo también, presidente. Don Óscar Belmar. Apruebo, presidente. Don Fidel Díaz. Apruebo, presidente, solo con 2 observaciones. Hay una pequeña falta de ortografía acá en el contrato. Acá en apruebo es la 5ª línea del primer ítem. Dice autorizó y aprobó. Y también aquí aparece la firma de la alcaldía anterior. Aparece Rodrigo Sánchez como firmando del. ¿Al final? En el plano. Son detallitos, pero ¿sabes qué? Tiene que ir así porque es del anterior. Ya, perfecto. Sí, entonces era eso. Apruebo. Bien, yo también apruebo, así que se aprobaría por unanimidad el único punto en la tabla, que es el contrato del proyecto de conservación Escuela Gabriela Mistral en el marco del plan Yo confío en mi escuela. Bien, no habiendo y existiendo más puntos en la tabla, se clausura el debate y también se pone término a la sesión. Le agradezco la asistencia a los colegas concejales y también a los vecinos que siguieron muy atentamente la transmisión. Siendo las 15:50 horas, se pone término a la misma. 14:50 horas se pone término a la misma.